La verdadera educación está en casa. 3 puntos. Te amo, mamá. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Camacho, psicólogo clínico. La reflexión que traigo el día de hoy para ustedes es algo, para mí un poco preocupante, porque he estado viendo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, una imagen de un adolescente en la cual tiene una marca, en la cual cita a su mamá, lo que acabo de mencionar, y sobre todo le está agradeciendo por la educación que recibió. Aquí es la parte que los invito a reflexionar o analizar, es cómo actualmente, todavía a pesar de muchos años, seguimos erotizando, normalizando o incluso glamorizamos la violencia tanto física como psicológica. La violencia física y psicológica es algo que aún, desgraciadamente, aún no podemos erradicar, y debemos entender por violencia física y psicológica a esta interacción envenenada, abrasiva y agresiva que el padre tiene sobre los niños y sobre los adolescentes. Recordemos, para que pueda existir el abuso normalmente, en lo que hemos estudiado, el abuso se da por 3 poderes que tiene el papá sobre el niño. Una es el poder económico, el poder de conocimiento y el poder físico. Entonces, cuando tienes estos 3 poderes, es muy fácil de lastimar o de violentar a un niño o a un adolescente. Y por favor hay que tener, me gustaría invitarlos en esta reflexión, que la educación, independientemente de la definición que ustedes tengan, yo entiendo por educación todo acto o cosmovisión en la cual estimula la parte cognitiva, la parte emocional y la parte moral de un niño y un adolescente. Pero no hay un estudio longitudinal, medible, observable, en la cual diga, o que la ciencia diga, que después del maltrato físico durante mucho tiempo va a traer adolescentes altamente sanos, proactivos y dueños de sus emociones, si no vemos todo lo contrario. El daño físico y psicológico, y cito los dos, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de un maltrato físico, no podemos estar hablando del daño psicológico, porque es el resultado que se da, o este efecto dominó que se tiene cuando mi papá o mi mamá me golpea por una conducta que yo realizo. Entonces, cuando hablamos de una violencia psicológica, entendamos en estas heridas que se dan a nivel de las emociones y los sentimientos. Entonces, es el efecto o el maridaje que hay entre una y la otra. Pero para poder contradecir estos memes o estas imágenes que citan, ¿no? Que los golpes me ayudaron a ser una persona altamente exitosa, pues bueno, aquí los veo en el consultorio, y obviamente es un claro ejemplo que no. Entonces, un niño o un adolescente que está siendo violentado tanto física como psicológicamente va a tener problemas en su esquema corporal o en su imagen corporal. La imagen corporal es lo que le regresa a la sociedad. El esquema corporal obviamente son las huellas o las heridas que el padre deja, la madre o el tutor cuando es violentado. Entonces, ¿cómo lo afecta? Obviamente en su autoestima, en su autopercepción y en la visión que tiene del mundo exterior. También va a tener problemas a nivel emotivos, por ejemplo, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Va a tener problemas pedagógicamente significativos en el área de la lectura, la escritura, el cálculo y la reflexión, que eso normalmente lo ven los maestros, y me recuerdo una frase, ¿no?, que se utilizaba, que decía, la letra con sangre entra, algo así, no sé, igual y lo dije mal, pero es lamentable, vuelvo a repetir, cómo actualmente seguimos normalizando. Es normal que a un niño le des el golpe para que realice una conducta deseable por parte del padre. Si fuera esto cierto, pues me recuerdo una maestra que una vez citó
pues en el trabajo nuestros jefes nos golpearían o nos lastimarían, pues a veces sí, por la mala realización, por ejemplo, de un oficio. Entonces, no es un método que sea recomendable para utilizar con nuestros niños, sobre todo porque los niños y adolescentes no se pueden defender, no tienen esa voz que nosotros como adultos sí tenemos, o ellos no tienen esos tres poderes que ya mencioné, repito, de conocimiento físico y económico para poderse salir de este círculo de violencia que se está produciendo. Otro de los efectos negativos que puede llegar a tener la violencia física en nuestros niños y adolescentes es, como ya cité, dimensionar la depresión. ¿Por qué cito la depresión como algo muy importante? Porque actualmente, incluso antes de la pandemia, lo que hizo la pandemia fue dimensionar lo que ya era preexistente a nivel emocional. Por eso lo cito, porque lo he tenido en la consulta. Pero la depresión, regresando a esta palabra, se está sintiendo, viendo y viviendo como un estilo de vida. Creemos que es normal estar deprimido, apático, sin proyectos, estar en una relación donde ya mi esposo o mi novio, lejos de cargar una relación, vengo cargando un cadáver, como dicen varios tanatólogos, pues el cadáver apesta y a veces no nos queremos dar cuenta. Y ese es el resultado que a veces tenemos cuando vivimos o crecimos con un padre o una madre que era violento con nosotros o violento entre ellos y aprendimos que era normal. Entonces normalmente seguimos el caminito conocido. Entonces yo los invito a ver esa imagen, que me gustaría que la vieran, sobre este muchacho o adolescente que sale, se nota su espalda y se ve la marca y cita a su madre agradeciéndole. Y pues yo creo que los padres deben de entender lo siguiente: cuando los golpeas, ¿sí?, no solamente los lastimas emocionalmente, intelectualmente, afectivamente y socialmente, sino dejas una huella muy difícil de borrar en la edad adulta, y va a tener, normalmente son sujetos, normalmente no todos afortunadamente, que tienden a buscar este tipo de patrones de violencia. Entonces, igual y no te buscas como adulto, claro, una pareja, hombre o mujer, que te pegue, pero sí te violenta psicológicamente, te chantajea, te controla económicamente, te controla académicamente, y bueno, varios tipos de controles y varios tipos de violencia. Entonces, regreso al tema de nuestros niños y nuestros adolescentes. Padres, si ustedes no saben o se les acabaron los recursos para poder intervenir con estos niños, problemas en algunos casos para ustedes, entonces busquen recursos. No son las formas o los métodos que realmente debemos de utilizar, y si no los conoces, yo te invito a que busques ayuda terapéutica, porque podemos hacer muchas recomendaciones, reflexiona, ve a la iglesia, concientízate y todo lo demás, pero yo creo que la mejor forma de no repetir estos círculos de violencia es hacer conciencia en uno mismo, hacer una introspección, hacer un clavado en tus propias emociones y darte cuenta que estás convirtiéndote en eso que no querías ser, aquel papá o mamá que fue violento, tanto físicamente como psicológicamente. Y repito, la marca que deja la violencia física, más allá del recordatorio constante que tu hijo va a tener, sino también el adolescente o el niño lo ve como una forma de ridiculización a nivel social. Es decir, esta marca que muchos sus compañeritos le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Es una forma de cómo esta estela o este umbral de violencia sigue lastimando a aquellos niños. Entonces, no a la violencia física con niños y adolescentes. Hay otros métodos. Busca especialistas o personas que estén capacitadas para poder trabajar con estos adolescentes o con estos niños, en el cual crees que es el método adecuado. Y pregúntate también, ¿en qué momento se te escaparon?
¿En qué momento dejaste a tu hijo en la tecnología? ¿En qué momento a tu hijo, para poder, en vez de discutir con él, le regalaste un iPhone o un celular de más de 15,000 pesos, le diste ropa, le diste viajes, le diste todo cuando incluso no te lo pedían? Veo adolescentes y niños abandonados por los padres literalmente, pero muy acompañados con la tecnología, es decir, el internet y la televisión los educa a veces más que los papás. Y ellos se preguntan, bueno, ¿por qué? Una de las heridas más fuertes que he tenido que trabajar yo aquí en mi consultorio es con la huella de abandono. Y la huella de abandono no solamente es a nivel físico, sino es también económico, académico, de bienes, de capacidades, de varias formas. Entonces, no compartan estas imágenes que dimensionen la violencia con los niños, y sobre todo hay que cambiar el esquema que tenemos de la educación, ¿sí? No es un método comprobable, recomendable. Hay otras formas. Te invito a que busques ayuda, porque la ayuda siempre es individualizada y personalizada, no es generalizada. Pero sí, como dicen varios tanatólogos, y todo de nuevo, lo podemos todo, pero no solos. Entonces, si ya sabes que hay un problema, si sabes que estás siendo violento con tu hijo, entonces detente, reflexiona, analiza, prepara esa salida para poder buscar ayuda, y así. El tiempo pasa, el tiempo no perdona. Todos te pueden perdonar, pero las heridas que dejas en tus hijos, que a la larga igual ellos te van a cuidar, nunca se olvidan. Se los digo de manera personal, nunca se olvidan las huellas o el maltrato físico y psicológico que los padres hacen con sus hijos. Entonces, no hay que fomentar estas formas educativas. Muchas gracias. Hasta luego.